Hola, voy a dar continuación a la lectura El mito de Sísifo. Apéndice. La esperanza y lo absurdo en la obra de Franz Kafka. El estudio sobre Franz Kafka que publicamos como apéndice fue sustituido en la primera edición de El mito de Sísifo por el capítulo sobre Dostoyevsky y el suicidio. Sin embargo, en 1943 lo publicó la revista L'Arbalete. Esto está en francés y pues francés no sé. Entonces supongo que lo he pronunciado terriblemente mal. En él se encontrará desde otra perspectiva la crítica de la creación absurda iniciada ya en las páginas sobre Dostoyevsky. Todo el arte de Kafka consiste en obligar al lector a releer. Sus desenlaces o su falta de desenlace sugieren explicaciones, pero que no se revelan con claridad y que exigen, para ser fundadas, releer la historia con un nuevo enfoque. A veces hay una doble posibilidad de interpretación, y de ello se desprende la necesidad de dos lecturas. Es lo que pretendía el autor. Mas sería un error querer interpretarlo todo con detalle en Kafka. Un símbolo se mueve siempre en lo general y, por precisa que sea su traducción, un artista no puede restituirle sino el movimiento. No hay traducción literal. Por lo demás, nada más difícil de entender que una obra simbólica. Un símbolo supera siempre a quien lo usa y le hace decir en realidad más de lo que él tiene conciencia de expresar. A este respecto, el método más seguro de captarlo consiste en no provocarlo, en empezar la obra sin ideas preconcebidas y en no buscar sus corrientes secretas. En el caso de Kafka, en particular, es conveniente consentir en su juego, abordar el drama por la apariencia y la novela por la forma. A primera vista, y para un lector despegado, son aventuras inquietantes que arrastran a personajes temblorosos y obstinados a perseguir problemas que ellos nunca se formulan. En el proceso, Joseph K. es acusado, pero no sabe de qué. Quiere sin duda defenderse, pero no sabe por qué. Los abogados opinan que su causa es difícil. Mientras tanto, no deja de amar, de alimentarse o de leer el periódico. Luego lo juzgan, pero la sala del tribunal está muy oscura. No entiende gran cosa. Supone solo que lo han condenado, pero apenas se pregunta a qué. Incluso a veces lo duda y sigue viviendo. Mucho tiempo después, dos caballeros bien vestidos y educados vienen a buscarlo y lo invitan a seguirlos. Con la mayor cortesía, lo llevan a un arrabal desesperado. Le ponen la cabeza sobre una piedra y lo ajustician. Antes de morir, el condenado dice solamente, como un perro. Está claro que es difícil hablar de símbolos en un relato cuya cualidad más perceptible se encuentra justamente en la naturalidad. Pero la naturalidad es una categoría difícil de entender. Hay obras en las que los acontecimientos le parecen naturales al lector, pero hay otras, más raras, es cierto, en las que es el personaje quien juzga lo natural lo que ocurre, quien juzga natural lo que le ocurre. Por una paradoja singular,
aunque evidente, cuanto más extraordinarias sean las aventuras del personaje, más perceptible resultará la naturalidad del relato. Es proporcional a la distancia que cabe apreciar entre la rareza de una vida de hombre y la simplicidad con que ese hombre la acepta. Parece que esa es la naturalidad de Kafka. Y cabalmente se advierte bien lo que el proceso quiere decir. Se ha hablado de una imagen de la condición humana, sin duda, pero es a la vez sencillo y más complicado. Quiero decir que el sentido de la novela es más particular y más personal de Kafka. En cierta medida es él quien habla, si bien nos confiesa a nosotros. Vive y es condenado. Se entera en las primeras páginas de la novela de que sigue en este mundo y aunque trata de ponerle remedio, lo hace, no obstante, sin sorpresa. Nunca se asombrará de esta falta de extrañeza. En estas contradicciones se reconocen los primeros signos de la obra absurda. El espíritu proyecta en lo concreto su tragedia espiritual, y solo puede hacerlo mediante una paradoja perpetua que da a los colores la capacidad de expresar el vacío y a los gestos cotidianos la fuerza de traducir las ambiciones eternas. Del mismo modo, el castillo es quizás una teología en acción, pero es ante todo la aventura individual de un alma en busca de su gracia, de un hombre que pide a los objetos de este mundo su regio secreto y a las mujeres los signos del Dios que duerme en ellas. La metamorfosis, a su vez, representa ciertamente la horrible imaginería de una ética de la lucidez, mas es también fruto de ese incalculable asombro que experimenta el hombre al notar el animal en que se convierte sin esfuerzo. En esa ambigüedad fundamental reside el secreto de Kafka. Esas perpetuas vacilaciones entre lo natural y lo extraordinario, el individuo y lo universal, lo trágico y lo cotidiano, lo absurdo y lo lógico, se encuentran a lo largo de toda su obra y le otorgan a la vez su resonancia y su significado. Para comprender la obra absurda, hay que enumerar esas paradojas y reforzar esas contradicciones. Un símbolo, en efecto, supone dos planos, dos mundos de ideas y sensaciones y un diccionario de correspondencias entre el uno y el otro. Ese léxico es el más difícil de establecer, pero tomar conciencia de esos dos mundos presentes significa adentrarse por el camino de sus relaciones secretas. En Kafka, esos dos mundos son los de la vida cotidiana, por una parte, y la inquietud sobrenatural por otra. Asistimos aquí, al parecer, a una interminable explotación de la frase de Nietzsche: los grandes problemas están en la calle. Hay en la condición humana, y este es un tópico de todas las literaturas, una absurdidad fundamental al mismo tiempo que una implacable grandeza. Ambas coinciden, como es natural. Ambas están representadas. Repitámoslo. En el ridículo divorcio que separa nuestras intemperancias del alma y los goces perecederos del cuerpo. Lo absurdo es que sea el alma de este cuerpo la que lo sobrepasa tan desmesuradamente. Quien quisiera representar esa absurdidad tendría que darle vida en juego de contrastes paralelos.
Así es como Kafka expresa la tragedia a través de lo cotidiano y lo absurdo a través de lo lógico. Un actor presta tanta fuerza a un personaje trágico cuanto más se guarda de exagerarlo. Si es mesurado, el horror se suscita será desmesurado. El horror que suscita será desmesurado. La tragedia griega es rica en enseñanzas al respecto. En una obra trágica, el destino siempre se deja sentir mejor bajo los rostros de la lógica y lo natural. El destino de Edipo está anunciado de antemano. Es una decisión sobrenatural que cometa el asesinato y el incesto. Todo el esfuerzo del drama está en mostrar el sistema lógico que, de deducción en deducción, consumará la desgracia del protagonista. No es nada horrible el mero anuncio de ese destino inusitado, porque es inverosímil. Pero si se nos demuestra su necesidad en el marco de la vida cotidiana, social, estado, emoción familiar, entonces el horror se consagra. En la rebelión que sacude al hombre y le hace decir, eso no es posible, está ya la certeza desesperada de que eso es posible. En eso estriba todo el secreto de la tragedia griega, o al menos de uno de sus aspectos, porque hay otro que a través de un método inverso nos permitiría comprender mejor a Kafka. El corazón humano tiene una enojosa tendencia a llamar destino solamente a lo que lo aplasta, pero también la felicidad, a su manera, carece de razón, pues es inevitable. El hombre moderno, no obstante, se atribuye su mérito cuando no la desconoce. Habría mucho que decir, en cambio, sobre los destinos privilegiados de la tragedia griega y los favoritos de la leyenda que, como Ulises, se encuentran salvados de sí mismos en el seno de las peores aventuras. Lo que no hay que olvidar, en todo caso, es esa complicidad secreta que a lo trágico une lo lógico y lo cotidiano. Por eso Samsa, el protagonista de la Metamorfosis, es un viajante de comercio. Y por eso lo único que le fastidia en la singular aventura que lo convierte en un insecto es que a su jefe le desagradará su ausencia. Le crecen patas y antenas, su espinazo se arquea, su vientre está sembrado de puntos blancos. Y no diré que eso no le asombre, pues fallaría el efecto, sino que eso le causa un leve fastidio. Todo el arte de Kafka está en ese matiz. En su obra fundamental, El Castillo, son los detalles de la vida cotidiana los que se imponen. Y sin embargo, en esa extraña novela, en la que no hay desenlace y todo recomienza, se encarna la aventura esencial de un alma en busca de su gracia. Esta traducción del problema es la acción. Esta coincidencia de lo general y lo particular se reconocen también en los pequeños artificios propios de todo gran creador. En el proceso, el protagonista hubiera podido llamarse Schmidt o Franz Kafka, pero se llama Joseph K. No es Kafka y sin embargo lo es. Es un europeo medio. Es como todo el mundo, pero es también la entidad K que plantea la X de esa ecuación de carne. Del mismo modo, si Kafka quiere expresar lo absurdo, se sirve de la coherencia. Ya sabéis el chiste del loco que pescaba en una bañera. Un médico que tenía sus ideas sobre los tratamientos psiquiátricos le preguntó si picaban y obtuvo una respuesta rigurosa.
Claro que no, imbécil. Esto es una bañera. Este chiste es del género barroco, pero en él se advierte perceptiblemente cuán ligado está el efecto absurdo a un exceso de lógica. El mundo de Kafka es, en verdad, un universo inefable donde el hombre se permite el lujo torturador de pescar en una bañera, aun sabiendo que no sacará nada. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias.